Bienvenidos al Grimorio. Historia original. Marvel, Reincarnated as Superman. Del autor. Nova escribe. Link en la descripción. Capítulo 1, Chapter 1, Daniel Danvers. Massachusetts, pueblo de Smallville. Era un pueblecito tranquilo y corriente. El aire era fresco, las carreteras estaban limpias y anchas, y la vida transcurría a un ritmo pausado. Los habitantes vivían con tranquilidad y sencillez. Se despertaban con el amanecer y descansaban después del atardecer, llevando una vida pacífica y plena. En la ciudad no había muchos lugares de ocio. No existían los vibrantes distritos nocturnos de las grandes ciudades, ni los ruidosos clubes nocturnos llenos de música y baile. Al caer la noche, la mayoría de la gente simplemente se quedaba en casa y descansaba temprano. Incluso el cine del centro de la ciudad era viejo y estaba deteriorado, y en su mayoría proyectaba películas de años atrás. El pueblo en sí era remoto. Fuera de los alrededores, casi nadie había oído hablar de él. Pero a pesar de eso, sus habitantes reían a menudo, se saludaban con afecto y vivían en una atmósfera de paz que rara vez cambiaba. En la zona suroeste de la ciudad vivía la familia Danvers. Ian Danvers tenía 2 hijos, una hija de 8 años, Carol Danvers, y un hijo de 5 años, Daniel Danvers. Junto a su bella y dulce esposa Mary, John sentía que su vida ya era perfecta. En ese momento, en el patio trasero de la casa de los Danvers, Daniel estaba tumbado en la hierba con las manos detrás de la cabeza. Era mediodía en pleno verano. Las cigarras chirriaban ruidosamente en los árboles mientras los pájaros cantaban a lo lejos. Hacía un calor sofocante, pero Daniel no se sentía incómodo en absoluto bajo el sol abrasador. De hecho, se sentía extrañamente a gusto. Miró fijamente al sol sin entrecerrar los ojos lo más mínimo. Su mirada estaba perdida, vacía. Cualquiera que lo conociera sabría inmediatamente que el chico estaba distraído otra vez. En todo el pueblo sabían que al hijito de John le gustaba sentarse al sol, absorto en sus pensamientos. No le tenía miedo a la luz del sol en absoluto y, a diferencia de otros niños de 5 años, no era enérgico ni travieso. La mayor parte del tiempo, simplemente se sentaba allí en silencio, pensando en cosas que nadie más entendía. Ya han pasado 5 años. Daniel pensó para sí mismo en silencio. Este año cumplió 5 años. Y él también había reencarnado en este mundo hacía 5 años. Así es, era un transmigrante. Al principio, le aterrorizó. Pero una vez que el pánico inicial se desvaneció, se fue adaptando gradualmente. Esta vida, sinceramente, no estaba nada mal. Sus padres lo trataban muy bien, y tenía una hermana mayor que lo quería muchísimo a pesar de que constantemente se burlaba de él todos los días. Era una familia feliz. Y para alguien que había pasado años luchando contra el ritmo frenético y caótico de la vida urbana, la atmósfera tranquila de este pequeño pueblo resultaba extrañamente adictiva. La calma entre las personas. La armonía entre las personas y su entorno. Ese ritmo de vida lento y apacible le fascinaba. Desde que llegó a este mundo, Daniel había pasado la mayor parte del tiempo en un estado de confusión. El cerebro de un niño simplemente no estaba completamente desarrollado. Cada vez que intentaba pensar demasiado, se cansaba y le daba sueño rápidamente. Solo la luz del sol le daba energía. Así que, tras descubrir que estar bajo el sol de alguna manera le revitalizaba, empezó a pasar cada vez más tiempo disfrutando de él mientras pensaba. Con el tiempo, todo el pueblo se enteró de su extraña costumbre. Al fin y al cabo, Smallville era un pueblo diminuto. Cualquier anécdota divertida se extendía por toda la ciudad casi al instante. Daniel siguió pensando en el futuro. Sabía que el año actual era 1978. Eso significaba que aún quedaba poco tiempo y que había oportunidades por todas partes. Especialmente Estados Unidos, en aquella época estaba lleno de posibilidades doradas y tendría aún más oportunidades en el futuro. Claro, la vida en la ciudad era cómoda. Pero ¿qué hombre no querría lograr algo grandioso? Especialmente cuando era un transmigrante con conocimiento del futuro.
Solo eso hizo que Daniel se sintiera un poco inflado de confianza. Primero, necesito ahorrar dinero. Cada centavo cuenta. Cuando cumpla 16 años, me iré y labraré un futuro. Daniel apretó su pequeño puño con expresión seria. En el rostro de un niño de 5 años, esa mirada decidida resultaba casi insoportablemente adorable. Cualquier mujer que lo viera probablemente se derretiría en el acto. Cuanto más lo imaginaba, más feliz se sentía. No pudo evitar reírse a carcajadas. Por primera vez en mucho tiempo, tenía ganas de crecer. Sinceramente, ser niño era demasiado aburrido. Qué lástima que todavía sea tan pequeño. Aún necesito más de 10 años para crecer. Quién sabe cuántas oportunidades de ganar dinero perderé durante ese tiempo. En el momento en que pensó en el dinero, sus ojos prácticamente se iluminaron. Había sido pobre durante demasiado tiempo. En su vida anterior, había luchado durante años en la ciudad, estirando desesperadamente cada dólar hasta poder finalmente permitirse un pequeño lugar propio. Esta vez, estoy ganando dinero de verdad. Una mansión. Estoy viviendo en una maldita mansión esta vida. Tras permanecer allí tumbado un rato más, Daniel echó un vistazo al cielo y se dio cuenta de que se estaba haciendo tarde. Se puso de pie, se sacudió la suciedad de la ropa y volvió a entrar. En el momento en que entró en el salón, vio a su padre sentado en el sofá leyendo el periódico. El diario de Smallville. Un periódico terriblemente aburrido. Esa fue la opinión personal de Daniel al respecto. Los artículos siempre trataban sobre tonterías triviales. El coche de alguien se averió. El gato de alguien se escapó. Cosas totalmente inútiles. Lo que más molestó a Daniel fue que él mismo apareciera en ella. 2 veces. La primera vez fue cuando nació. Bueno, da igual. Pero no hacía mucho, había vuelto a aparecer en ella. El titular decía literalmente: Daniel, el hijo de John Danvers, disfruta tomando el sol. Daniel aún no podía creerlo. ¿Hasta qué punto debían desesperados por conseguir contenido para imprimir algo así? Papá, ya estoy de vuelta, dijo Daniel con naturalidad. ¿Ya terminaste de tomar el sol? Preguntó John sin levantar la vista del periódico. Sinceramente, no entiendo por qué disfrutas tumbado bajo una luz solar tan intensa. Incluso después de años de verlo, a John todavía le parecía extraño. Jaja, ni yo lo sé, papá. En fin, me voy a mi habitación. Daniel rió nerviosamente y comenzó a alejarse. Un momento, exclamó John. Se está haciendo tarde. Ve a buscar a tu hermana Carol y tráela de vuelta a casa. ¿Se fue corriendo a jugar otra vez? Preguntó Daniel. Sí. Probablemente esté en casa de Pamela. Ve a comprobarlo. Aunque Daniel solo tenía 5 años, siempre había sido inusualmente obediente y maduro. Además, casi nunca venían forasteros al pueblo, así que era extremadamente seguro. John nunca se preocupó por él. De hecho, se había acostumbrado a pedirle a Daniel que le ayudara con pequeños recados. Y Daniel estaba más que encantado de ayudar, porque ayudar significaba recibir una remuneración. En ese momento, necesitaba desesperadamente dinero para sus ambiciosos planes de futuro. Bueno. Daniel aceptó al instante. Pero después de responder, no se movió. En cambio, se quedó allí de pie, mirando a John con expectación. Juan lo entendió inmediatamente. Ja ja ja. Mary, mira a tu hijo. El mocoso es un auténtico avaricioso. Entre risas, John sacó una moneda de 5 centavos y se la entregó. Aquí. En cuanto Daniel consiguió la moneda, salió corriendo por la puerta, muy contento. Reduce la velocidad. No te tropieces, le gritó John. 5 centavos adquiridos. Daniel murmuró emocionado mientras corría. Para entonces, ya había ahorrado casi $10. Desde que cumplió 3 años, había estado haciendo pequeñas tareas domésticas a cambio de dinero de John.
Cada pago era minúsculo, de apenas unos centavos, pero después de años de ahorro, casi había llegado a los $10. Eso representaba una enorme fortuna para él. Tras trotar un rato, Daniel finalmente llegó a casa de Pamela. Antes incluso de llegar al patio, ya podía oír la fuerte risa de Carol. «Carol. Papá dijo que volvieras a casa», gritó Daniel desde afuera. Un momento después, Carol y Pamela salieron juntas. Cada uno de ellos sostenía una pata de pollo frito del único KFC del pueblo. «Vaya. Daniel está aquí». En cuanto Pamela lo vio, sus ojos se iluminaron. Sin siquiera molestarse en limpiarse la grasa de las manos, inmediatamente extendió la mano hacia su rostro. Daniel era adorable, y prácticamente todo el mundo en el pueblo disfrutaba burlándose de él. Logró esquivar con éxito las manos grasientas de Pamela, solo para ser traicionado por Carol. Carol lo agarró de inmediato y le pellizcó las mejillas con fuerza antes de empujarlo hacia Pamela. «Mira, también puedes pellizcarle». Ignoró por completo la desesperada resistencia de Daniel. «¡Qué mono! Carol, tu hermanito es demasiado adorable». Pamela le apretó la cara a Daniel con alegría mientras hablaban. Normalmente, Daniel nunca dejaba que nadie le tocara las mejillas, así que ahora que por fin tenía la oportunidad, estaba claro que no quería parar. Al ver cómo le masajeaban la cara a Daniel, Carol sintió de repente, sin motivo aparente, un instinto protector. «Oye, ten más cuidado. Es mi hermano pequeño». Por lo visto, ya había olvidado que fue ella quien lo entregó en primer lugar. Está bien, está bien». Pamela finalmente lo dejó ir. «Nos vamos». Carol saludó con la mano despreocupadamente antes de darse la vuelta y caminar a casa con Daniel. «Vuelve a jugar la próxima vez». Sus movimientos eran despreocupados y enérgicos. Así era Carol, despreocupada, ruidosa y molestando constantemente a Daniel por diversión. Daniel se limpió la grasa de la cara en silencio, con expresión impasible. Luego se dio la vuelta y se marchó. «Vamos, dame la mano». Carol extendió la mano hacia él. «No». «¿Estás loco?» «No. Simplemente no quiero tomarte de la mano». «De acuerdo, entonces». Carol se encogió de hombros. «¿Quieres pollo?» Ella agitó la baqueta frente a él con aire de suficiencia. «¿De dónde sacaste el dinero para eso?» Daniel entrecerró los ojos con recelo. Sabía perfectamente que Carol no tenía dinero. De hecho, con frecuencia miraba sus ahorros como un ladrón que planea un robo. Pamela me invitó. Sí, Pamela me lo compró. Carol respondió con torpeza, claramente tropezando con las palabras. Daniel sintió de inmediato que algo andaba mal. Sin decir una palabra más, aceleró el paso drásticamente. En cuanto llegaron a casa, Daniel corrió directamente a su habitación. Al verlo alejarse corriendo, John pareció confundido. «¿Qué le pasa?», le preguntó a Carol. «No haría». Carol evitó el contacto visual. «Yo también vuelvo a mi habitación». Entonces ella también se marchó apresuradamente. «Extraño». Juan murmuró para sí mismo. En cuanto Daniel entró en su habitación, se tiró al suelo y metió la mano debajo de la cama. Ahí era donde escondía su dinero. En el instante en que su mano tocó la caja, su expresión cambió. Algo no me cuadraba. Era evidente que la postura había cambiado. La inquietud que sentía en el pecho se intensificó al instante. Abrió rápidamente la caja. Dentro todavía había monedas y billetes. Pero tras un solo vistazo, Daniel se dio cuenta inmediatamente de que la cantidad era incorrecta. Volvió a contar todo con cuidado. Faltaban $3. Originalmente, tenía $10. Ahora solo quedaban 7. Alguien le había robado el dinero. Y a juzgar por esos muslos de pollo. Daniel recordó de repente lo sospechosa que había actuado Carol antes cuando le preguntó de dónde venía el dinero. En un instante, lo entendió todo. Villancico. Capítulo 2, Chapter 2, Dinner.
Por la tarde. El cielo ya se había oscurecido y la familia Danvers estaba reunida alrededor de la mesa del comedor preparándose para cenar. María ya había terminado de cocinar. Voy a sacar los platos. En cuanto Carol se dio cuenta de que Daniel la miraba fijamente sin parar, la culpa la invadió de inmediato. Inventó una excusa a toda prisa y salió corriendo hacia la cocina. En ese momento, era obvio que Daniel seguía enfadado. Dado que había cometido un error, evitarlo por un tiempo parecía la opción más segura. Aunque estuvieran todos atrapados en la misma casa, esconderse unos minutos más seguía siendo importante. Poco después, Carol y Mary terminaron de llevar toda la comida a la mesa. Después de que todos se sentaron, Mary notó que Daniel no había tocado sus cubiertos en absoluto. La preocupación apareció inmediatamente en su rostro. ¿Qué te pasa, Daniel?, preguntó con dulzura. ¿Por qué no comes? Hoy te preparé especialmente tus chuletas de cordero asadas favoritas. ¿Te encuentras mal? En realidad no tengo hambre, respondió Daniel con tristeza. Sus preciados ahorros acababan de perder casi un tercio de su valor. Tenía el corazón destrozado. ¿Cómo se suponía que iba a tener apetito? Oh, cariño, ¿qué pasó? En cuanto María oyó que Daniel no quería comer, se preocupó. Normalmente Daniel comía mucho. Al verlo perder el apetito de repente, ella pensó inmediatamente que estaba enfermo. Cariño, ¿te encuentras mal? Ven aquí, déjame revisarte la frente. ¿Tienes fiebre? No, estoy bien de salud, respondió Daniel con voz débil. Simplemente me siento fatal por dentro, así que no puedo comer. ¿Y qué pasó después? A Mary le pareció que el comportamiento de Daniel era inusualmente extraño hoy. Esto casi nunca sucedió. Normalmente era obediente, sensato y rara vez causaba problemas. Además, gozaba de una salud excelente. A menos que... Una posibilidad cruzó repentinamente por la mente de Mary. Ella miró hacia John. John estaba sentado allí en silencio, tratando de no reírse. María lo entendió al instante. Sin duda, Carol. Carol, dijo María lentamente, ¿qué le hiciste a tu hermano? Nada importante, respondió Carol con aire de culpabilidad. Solo usé un poco de sus cosas. ¿Qué usaste exactamente? Yo solía. Carol no se atrevió a decirlo. Se gastó mis ahorros, exclamó Daniel antes de que Carol pudiera continuar. Gastó $3. Me esforcé muchísimo ahorrando ese dinero y ella se gastó casi un tercio. Cuanto más hablaba Daniel, más se enfadaba. Esta pequeña demonio de hermana era increíble. ¿Qué clase de hermana mayor se gasta el dinero de su hermano menor? ¿No se suponía que eran las hermanas mayores las que daban dinero a sus hermanos pequeños? Ese dinero era su capital inicial para el futuro. Carol, ¿gastaste el dinero de Daniel?, preguntó María con seriedad. Y ni siquiera me lo preguntó primero, añadió Daniel desde un lado. Mamá, ya sabes cómo es, se defendió Carol apresuradamente. La última vez Pamela me invitó a comer, así que obviamente tenía que devolverle el favor. Pero últimamente no tenía dinero, así que le pedí prestado un poco a Daniel. Con torpeza, usó los dedos para hacer un pequeño gesto. Solo un poquito. A Daniel todavía le queda mucho. Además, sin duda se lo devolveré. No te creo. Daniel respondió inmediatamente a gritos. La última vez que me pediste dinero prestado, tampoco me lo devolviste. Él realmente no confiaba en ella. Carol gastaba dinero sin control todo el tiempo. ¿Cómo iba a ahorrar lo suficiente para pagarle? Y esta vez fue aún peor. En ese momento, prácticamente se trataba de un robo. Daniel tomó una decisión en silencio, tenía que darle una lección a ese pequeño alborotador. De lo contrario, todos sus ahorros acabarían en los bolsillos de Carol. Todavía necesitaba ese dinero como capital inicial para su futuro negocio. Además, no estaba siendo tacaño, estaba planificando para el futuro. Cuanto más dinero ahorrara ahora, más dinero tendría después.
Y una vez que él se hiciera rico en el futuro, ¿acaso Carol no se beneficiaría también? Carol era todavía joven y no comprendía estas cosas. Ella lo entendería cuando creciera. Daniel asintió para sus adentros, convencido de que su lógica era impecable. Carol, discúlpate con Daniel, dijo María con firmeza. En su opinión, este no era un asunto menor. Puede que la cantidad de dinero no fuera mucha, pero el comportamiento de Carol era grave. Esto es un robo, repitió María con severidad. No lo haré. Carol se sobresaltó por el tono inusualmente duro de su madre, pero tras la sorpresa inicial, ella también se enfadó. Ya dije que le devolveré el dinero, gritó con fuerza. Pero cogiste su dinero sin permiso, continuó María. Ese comportamiento es incorrecto. Yo. Carol sabía que lo había echado todo a perder. Pero era orgullosa y terca. No quería disculparse con su hermano menor. Al mismo tiempo, esta era también la primera vez que María la regañaba con tanta seriedad. Carol empezó a entrar en pánico. Las lágrimas comenzaron a asomar lentamente en sus ojos. Al ver que la situación se descontrolaba rápidamente, Daniel se dio cuenta de que las cosas estaban yendo demasiado lejos. Si la situación seguía empeorando, incluso si Carol se disculpara al final, probablemente lo odiaría después. Daniel decidió inmediatamente que lo mejor era parar mientras iba por delante. Carol, dijo Daniel, ¿me lo devolverás, verdad? Por supuesto que sí. Carol respondió enfadada. Esta vez sí que lo haré. Repartiré periódicos este fin de semana y ganaré dinero para pagarte. Aunque comprendía que tenía la culpa, seguía siendo solo una niña. En su opinión, la razón por la que su madre la regañaba con tanta dureza era porque Daniel la había delatado. Así que, naturalmente, su tono no fue muy agradable. Tú. Mary estaba a punto de continuar sermoneándola cuando Daniel la interrumpió. De acuerdo. Solo asegúrate de pagarme. Entonces cogió el tenedor. Vamos a comer. Como Daniel ya había dejado el asunto zanjado, María no podía decir mucho más. «Guau, mamá, tus chuletas de cordero asadas están cada vez mejor». Al percibir el ambiente incómodo en la mesa, Daniel intentó deliberadamente aligerar el ambiente. ¿De verdad? María sonrió cálidamente. Entonces come más. De acuerdo. Yo mismo me terminaré todas las chuletas de cordero que quedan, exclamó Daniel en voz alta. Yo también quiero un poco. Carol, que había estado comiendo con aire sombrío y en silencio, levantó la cabeza al instante al oír aquello. También le encantaban las chuletas de cordero asadas de Mary. De ninguna manera iba a permitir que Daniel los monopolizara. Jaja, vale. Conseguiré más para los dos. Al ver que los dos niños parecían estar bien de nuevo, el ánimo de Mary también mejoró considerablemente. En ese preciso instante, alguien tosió 2 veces a propósito. Ejem. Aparentemente está molesto por ser ignorado. Tú también recibirás, respondió Mary con impotencia, poniendo los ojos en blanco al mirar a John antes de levantarse y dirigirse de nuevo a la cocina. Después de cenar, la familia se sentó junta en el salón a charlar en el sofá. Ah, claro. De repente, John pareció recordar algo. Tengo que ir a Boston mañana. ¿Quieren venir conmigo? Miró hacia Daniel. Daniel nunca ha salido de la ciudad, ¿verdad? ¿Qué te parece si salgo con ustedes dos mañana? ¿En realidad? Carol respondió al instante. De acuerdo, respondió Daniel también. Sinceramente, también quería ver cómo eran las ciudades de aquella época. Entonces está decidido. Ion se rió a carcajadas. Mañana te llevaré a ver a mi ídolo, Steve Rogers. Eso es claramente porque quieres ir a verlo tú mismo, le espetó Mary sin piedad, desenmascarándolo de reojo. Ella conocía a su marido demasiado bien. Esta es una tradición sagrada de la familia Danvers, declaró John con orgullo. Una tradición que me han transmitido. Steve Rogers. ¿Capitán América? Daniel pensó para sí mismo en silencio.
Ya había oído a John mencionar ese nombre muchas veces. No me esperaba que mi padre fuera tan aficionado a los cómics. Papá, ¿vamos a ir también al parque de atracciones? Preguntó Carol emocionada. Desde su última visita, no había dejado de pensar en volver. Daniel no había ido con ellos la última vez. Sí, sí, respondió John alegremente. Sí. Carol casi saltó del sofá de la emoción. Después, la familia charló un rato más. Carol, sobre todo, no paraba de hablar de cosas sin importancia, antes de regresar finalmente a sus habitaciones. Justo antes de entrar en su habitación, Carol se giró repentinamente hacia Daniel. Tenía la cara ligeramente roja. Lo siento. Tras murmurar la disculpa con torpeza, corrió inmediatamente de vuelta a su habitación antes de que Daniel pudiera responder. Más tarde esa noche, ya acostado en la cama, Daniel se dio cuenta de que no podía dormir. Mañana sería la primera vez que visita una ciudad de verdad en esta época. No tenía ni idea de cómo sería. Pero estaba emocionado. Después de todo, adentrarse en el mundo exterior, ese sería el verdadero punto de partida de sus futuras ambiciones. Tras pensar un rato más, finalmente empezó a entrarle el sueño. Daniel bostezó suavemente. Buenas noches, dijo, dirigiéndose a la habitación de Carol, que estaba al lado. Esa era una regla que Carol había establecido personalmente. Saltárselo estaba absolutamente prohibido. Un instante después, la voz de Carol se oyó desde el otro lado de la pared. Buenas noches. Capítulo 3, Chapter 3, Amusement Park 1. A la mañana siguiente, Daniel fue despertado bruscamente por una Carol demasiado excitada. Daniel. Date prisa. Nos vamos pronto. Aún medio dormido, Daniel entrecerró los ojos para mirar el reloj que estaba junto a su cama. Son solo las 7 de la mañana. Respondió con irritación mientras intentaba volver a cubrirse con la manta. Todavía es temprano. Date prisa, date prisa. Levántate de la cama ya. Al ver que Daniel intentaba volver a dormirse, Carol inmediatamente le agarró la cabeza y comenzó a sacudirlo violentamente. Tras ser bombardeado con las tonterías de Carol a primera hora de la mañana, a Daniel se le quitó el sueño al instante. Me rindo, ¿de acuerdo? Sin otra opción, Daniel se arrastró fuera de la cama. Soltó un profundo suspiro, se frotó los ojos y se vistió lentamente. Después de asearse, Daniel bajó las escaleras desde el segundo piso y entró en la sala de estar. John ya estaba completamente preparado para marcharse. ¿Dormiste bien, Daniel? Preguntó John alegremente. Daniel bostezó ruidosamente. En realidad no. Alguien me despertó a la fuerza. John ignoró por completo la queja y se rió. Esa es la actitud. Ve a desayunar, chico. Cuando termines, nos vamos. Evidentemente, John también estaba emocionado. Sinceramente, él estaba incluso más emocionado que los niños. Después de todo, rara vez tenía la oportunidad de salir de la ciudad, y hoy por fin iba a conocer a su ídolo. El hombre estaba prácticamente radiante de expectación. Daniel miró al padre y a la hija sin decir palabra. ¿No eran ellos los que ya habían estado en Boston antes? Él era el que nos visitaba por primera vez. Tanto en esta vida como en la anterior, esta sería técnicamente la primera vez que Daniel va a Boston. ¿Por qué estos dos actuaban con más entusiasmo que él? Negando con la cabeza con impotencia, Daniel se dirigió a la mesa del comedor, cogió un sándwich y empezó a comer en silencio. Ante la insistencia constante de Carol, finalmente terminó de desayunar. Luego siguió a John y Carol fuera de la casa. John entró en el garaje y sacó su vieja camioneta de segunda mano, deteniéndola con orgullo frente a los dos niños. Muy bien, chicos, suban. Bajó la ventanilla y le sonrió. Incluso se había puesto unas gafas de sol de aviador para la ocasión. Daniel parpadeó sorprendido. Era la primera vez que veía a John vestido así. Honestamente. El hombre tenía un estilo extrañamente elegante. Daniel le dedicó unas cuantas miradas más, con gran interés.
Poco después, los dos niños subieron al camión y la familia partió oficialmente hacia Boston. En el momento en que subieron al coche, Carol se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Papá. ¿Cuándo vamos a ir al parque de atracciones? Daniel se quedó sin palabras de nuevo al instante. Un niño así. Pasar demasiado tiempo con Carol definitivamente estaba disminuyendo su edad mental. Al principio, pensé que podíamos irnos, dijo John con seriedad mientras conducía. Pero los planes cambiaron. Quizás ya no tengamos tiempo para el parque de atracciones. La rechazó inmediatamente. Daniel, en silencio, le dio a su padre el visto bueno. La verdad es que, de todas formas, no le interesaban demasiado los parques de atracciones. En el momento en que Carol escuchó el rechazo, toda su ilusión se desvaneció al instante. Su cabeza se inclinó con tristeza. La energía vibrante de antes desapareció por completo. Bueno. Su respuesta sonó débil y lastimera. John se esforzó por no reírse. Primero vamos a encontrarnos con un amigo mío. Después, iremos al parque de atracciones. ¿Te parece bien? Es evidente que el hombre la estaba provocando a propósito. Sí. Carol volvió a la vida al instante. Se veía tan emocionada que casi saltó de su asiento. Daniel, te llevaré a los Cars más tarde, dijo ella alegremente. Puedes sentarte en mi coche. Soy muy buen conductor. No, gracias. Daniel la rechazó fríamente. No le interesaban para nada los Cars, especialmente si los conducía otra persona. ¿Quieres conducir tú sola? Carol parecía sorprendida. Pero eres demasiado pequeño. Eso sería peligroso. Yo tampoco voy a conducir. Simplemente te veré jugar. ¿En serio? ¿No vas a jugar para nada? Es súper divertido. No. Bien. Carol pareció decepcionada durante un par de segundos antes de recuperarse inmediatamente. Entonces podremos subirnos juntos al barco pirata. Ese también es muy divertido. A papá le gusta mucho. Daniel se giró y miró con recelo a John, que estaba conduciendo. Sinceramente, no se esperaba que a su padre le gustaran los paseos en barcos pirata. La camioneta continuó su camino. Atravesaron extensos campos abiertos, cruzaron varios pueblos pequeños y finalmente llegaron a Boston poco después de las 2 de la tarde. Despierta, despierta, Daniel. Estamos aquí. Carol volvió a despertar a Daniel sacudiéndolo. Como se había despertado demasiado temprano esa mañana, se quedó dormido durante el trayecto. ¿Dónde estamos? Preguntó Daniel adormilado. En el parque de atracciones, respondió Carol emocionada. ¿No se suponía que papá iba a encontrarse primero con un amigo? Ya lo hicimos, explicó Carol. Estabas durmiendo muy profundamente, así que no te despertamos. Está bien. Vamos. Te llevaré a dar una vuelta. Carol agarró el brazo de Daniel con entusiasmo. Ya tengo todo un plan. Con orgullo, sacó de algún sitio un trozo de papel arrugado. Primero la montaña rusa, luego el barco pirata, después el carrusel y, finalmente, los Cars. Mientras explicaba, señaló el papel con entusiasmo. Esta es la ruta más rápida a través del parque. Luego añadió con orgullo. Mi padre y yo lo descubrimos juntos. Es la guía definitiva para planificar tu visita a un parque de atracciones. De pie junto a ellos, John asintió con orgullo. Daniel sintió de repente el impulso de tocarse la frente. Desde su perspectiva, como alguien criado por un padre sargento instructor en su vida anterior, que siempre actuaba como un aguafiestas, John realmente no se sentía como una figura paterna estricta. Sin disciplina severa. No hubo regaños severos. El hombre los trataba más como amigos que como niños. Está bien. De repente, John gritó en voz alta en público. Comencemos nuestra aventura. Hablaba tan alto que los peatones que estaban cerca se giraron para mirarlos. La mayoría lucía sonrisas amigables. Su primera parada fue la montaña rusa.
En cuanto llegaron, Carol los agarró a ambos y se precipitó a la fila. ¿Puedo saltarme esta atracción? Daniel habló de repente. Tengo un poco de miedo. Realmente sufría de acrofobia leve. Y las montañas rusas le provocaban una abrumadora sensación de peligro e inseguridad. No digas eso, Daniel. Eres un hombre. Necesitas valor. John inmediatamente comenzó a animarlo seriamente. Él creía sinceramente que Daniel estaba asustado. De hecho, John pensó que era una magnífica oportunidad educativa. Por lo general, Daniel era demasiado maduro y se comportaba demasiado bien para su edad. Carol asintió a su lado en señal de total acuerdo. Exacto. No tengo miedo en absoluto. Al ver que escapar era imposible, Daniel dejó de resistirse y continuó en silencio haciendo fila con ellos. Pronto, por fin, les llegó su turno. Antes de abordar, John colocó ambas manos sobre los hombros de Daniel con seriedad. Puedes hacerlo, Daniel. Unos minutos después, se bajaron de la montaña rusa. Daniel se apartó con calma el pelo revuelto por el viento y miró a John sin expresión alguna. Durante el trayecto, Carol no paró de reír y gritar de alegría. El propio Daniel prácticamente no tuvo ninguna reacción. Simplemente cerró los ojos y esperó a que terminara. ¿Pero John? John había gritado más fuerte que nadie en todo el recorrido. El hombre prácticamente parecía estar luchando por su vida. ¿Y me estaba dando lecciones sobre valentía? Daniel lo miró en silencio. Inexpresivo. Ejem. John tosió torpemente. Me emocioné un poco. Hacía demasiado tiempo que no montaba en una. Ja. Sus piernas aún temblaban ligeramente. Eso fue, un poco intenso. Entonces, fingiendo que no había pasado nada, John habló en tono serio. En realidad, prefiero los barcos pirata. Esta montaña rusa va demasiado rápido. Sinceramente, da un poco de miedo. ¿En realidad? Carol parecía rebosante de energía. Me pareció perfecto. Entonces sus ojos volvieron a iluminarse. Papá, vamos a montar una vez más. En el momento en que John escuchó eso, su rostro palideció. Ese único viaje casi lo había destruido. ¿Otra ronda? En absoluto. Agitó las manos frenéticamente. No. Ya terminé. Tú y Daniel pueden irse si quieren. A mí tampoco me interesa, respondió Daniel de inmediato. Sinceramente, no le interesaban las montañas rusas. En ese caso, vamos a dar un paseo en el barco pirata. Temiendo que Carol pudiera tener otra idea aterradora de repente, John apartó inmediatamente a los dos niños antes de que ella pudiera decir algo más. Capítulo 4, Chapter 4, Amusement Park, 2. Los hechos habían demostrado una vez más que Nietzsche podría haber tenido razón en cuanto a las contradicciones humanas. Ahora Daniel realmente pensaba que los parques de atracciones eran bastante divertidos. Tras probar varias atracciones, de las que no son emocionantes, todavía sentía que no había tenido suficiente. TSK, así que a esto se referían con, tragarse las palabras, murmuró para sí mismo. Ya se había subido a casi todas las atracciones tranquilas del parque. Barcos pirata, norias, todas. Algunas incluso las recorrió 2 veces. Si tuviera que elegir un favorito, el carrusel ocuparía el primer lugar sin duda alguna. Era divertidísimo. El suave movimiento de arriba a abajo, la lenta velocidad de giro, le venían de maravilla a una persona como él. Sin darse cuenta, ya era mediodía. No porque hubieran jugado en muchas atracciones, sino porque las colas eran absurdamente largas. El parque de atracciones estaba repleto de gente por todas partes y cada atracción requería al menos media hora de espera. A la hora del almuerzo, simplemente compraron algo informal para comer dentro del parque. Después de comer y descansar un rato, salieron a seguir jugando. Esta vez, Daniel ya no pudo mantener su actitud serena y distante. Él conversaba con entusiasmo con Carol sobre qué atracción probar a continuación, mientras John permanecía cerca con una sonrisa en el rostro, observando en silencio a los dos niños.
Debería sacar a Daniel más a menudo, pensó John. Solo ahora parece un niño. Antes era demasiado callado y reservado. Los momentos felices siempre pasaban demasiado rápido. Daniel sentía que apenas había empezado a disfrutar cuando el cielo ya comenzaba a oscurecerse. Chicos, se está haciendo tarde. Es hora de ir a casa, dijo John mientras daba una palmada, atrayendo la atención de Daniel y Carol hacia él. Ya. Carol empezó a quejarse de inmediato. Pero yo todavía quiero jugar. A su lado, Daniel asintió en silencio en señal de acuerdo. Hoy fue la primera vez en mucho tiempo que se había relajado de verdad. Desde que transmigró a este mundo, siempre había sentido una presión constante sobre su corazón, como si algo pesado lo oprimiera silenciosamente. Siempre estaba pensando, siempre preocupado. Pero hoy fue diferente, se sintió ligero. Por primera vez desde que llegó a este mundo, había experimentado de nuevo la alegría de ser un niño. John levantó la muñeca y miró la hora en su reloj. Ya es muy tarde. Mira, son casi las 7. Giró el reloj hacia Carol. La hora que marcaba ya era las 6:45 de la tarde. Papá, solo un último paseo, ¿de acuerdo? Solo uno. Carol agarró el brazo de John y lo sacudió mientras actuaba como una niña mimada. Quiero conducir los cars. Ya dijiste, un último viaje, antes, Carol. John empezaba a sentirse incómodo. El cielo se estaba oscureciendo. De verdad, esta vez es la última. Lo prometo. Carol lo miró con lástima, sus pequeños ojos brillantes parpadeando inocentemente. Se veía increíblemente adorable. Está bien. Como era de esperar, el corazón de John se ablandó de inmediato. ¡Hurra! Carol dio un salto de alegría y luego agarró la mano de Daniel con entusiasmo. Vamos, Daniel. Vamos a montar en los cars. Vamos. Daniel fue agarrado tan bruscamente que casi tropezó hacia adelante mientras ella lo arrastraba. Este niño. John rió con impotencia antes de seguirlos. Poco después, los tres llegaron a la zona de cars. Daniel, yo conduzco. Tú siéntate detrás de mí, declaró Carol con seguridad. No. El interés de Daniel también se había despertado. Quería conducir él mismo. Eres demasiado pequeño, dijo Carol con seriedad. Todavía eres un niño. Es peligroso que conduzcas solo. Daniel se quedó sin palabras. Si cuentas mi vida pasada y esta, soy mayor que tú, murmuró para sí mismo. Pero exteriormente, se negó a ceder. Solo eres 3 años mayor que yo, Carol. Soy tu hermana mayor, así que deberías hacerme caso, Daniel. Yo te llevo. No. Su rechazo fue inmediato y decisivo. Los dos discutieron durante un buen rato, sin que ninguno estuviera dispuesto a ceder. Finalmente, John intervino. Si seguían discutiendo, oscurecería por completo antes incluso de empezar. Que Daniel conduzca también, decidió John. Ya es un hombrecito. HMPH, está bien. Carol seguía sin estar convencida. Siempre había tenido una personalidad competitiva. Odiaba perder. En realidad, ella todavía quería discutir más, pero John ya les había advertido que si seguían peleando, se saltarían el viaje y se irían directamente a casa. Así que solo pudo rendirse a regañadientes. Los dos fueron a hacer fila para recoger el equipo de seguridad. Tras ponerse los cascos, las rodilleras y las coderas, cada uno subió a un kart. Daniel, te voy a dejar atrás. Dijo Carol con terquedad. No te pongas a llorar después. Daniel solo pudo suspirar con impotencia. Esta niña realmente era ¿lindo? Poco después, un miembro del personal puso en marcha los cars. Los dos sujetaban con fuerza sus volantes mientras John permanecía cerca, haciendo de locutor de la carrera. 3. 2. 1. Vamos. 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 En el instante en que escuchó uno, Daniel pisó el acelerador a fondo.
El kart salió disparado hacia adelante inmediatamente. Carol reaccionó un instante más tarde. Al ver que Daniel ya se alejaba a toda velocidad, ella también pisó el acelerador con rapidez. Aunque ya iba con desventaja desde el principio, se negaba a admitir la derrota. Daniel, eres el menor. Te dejo pasar primero. Daniel esbozó una mueca. Sí, claro. Enseguida habían transcurrido 3 vueltas y Daniel seguía liderando la clasificación. ¡Qué broma! En su vida anterior, había sido un conductor experimentado. ¿De verdad iba a perder en algo tan simple como los karts contra un niño? Al ver a Daniel delante de ella, Carol empezó a ponerse ansiosa. Antes se había jactado con tanta seguridad, pero ahora Daniel la estaba humillando por completo, así que se sintió un poco avergonzada. La pista del parque de atracciones solo tenía 5 vueltas en total. Ahora que ya había transcurrido más de la mitad de la carrera, Carol se puso cada vez más nerviosa al darse cuenta de que estaba a punto de perder. Se aproximaba una curva pronunciada. Daniel redujo la velocidad de inmediato. Un conductor verdaderamente experimentado siempre era constante. En realidad, sentía bastante nostalgia. Hacía muchísimo tiempo que no conducía nada. Incluso conducir un kart ahora le recordaba extrañamente a su vida anterior. Detrás de él, Carol vio que Daniel disminuía la velocidad. Su expresión se endureció. Entonces ella pisó el acelerador con más fuerza. Iba a adelantarlo en esa curva. La curva de la vía era extremadamente pronunciada. El terreno dentro del parque de atracciones era caro, y para que los clientes sintieran que la atracción valía la pena, el propietario había alargado intencionadamente la longitud de la pista todo lo posible. Lo que significaba que las curvas aquí eran particularmente peligrosas. Tras pisar el acelerador con más fuerza, la velocidad de Carol aumentó notablemente. Pero a mitad de la curva, perdió repentinamente el control del kart. El kart rojo zigzagueaba violentamente de un lado a otro, claramente inestable. Fuera de la pista, John notó de inmediato que algo andaba mal. Se le paró el corazón. Inmediatamente corrió hacia Carol. Y su mal presentimiento resultó ser cierto. El kart de Carol volcó. El vehículo se salió de la pista y ella misma salió despedida varios metros. Daniel acababa de salir de la curva cuando de repente se dio cuenta de que ya no se oía ningún sonido de motor detrás de él. Se dio la vuelta y vio a Carol tendida fuera de la vía. ¿Tonterías? Sintió un nudo en el estómago al instante. Daniel frenó bruscamente, saltó del kart y corrió hacia ella tan rápido como pudo. Él y John llegaron casi al mismo tiempo. Cuando llegaron hasta ella, Carol ya se había incorporado y se estaba sacudiendo la suciedad. Casi simultáneamente, llenos de preocupación y pánico, tanto Daniel como John preguntaron: ¿Estás bien? El rostro de Carol estaba pálido. Obviamente, ella también se había asustado mucho. Estoy bien, dijo en voz baja. Fuiste demasiado descuidado. El tono de John denotaba cierta culpa. Antes había estado extremadamente aterrorizado. Por lo general, las niñas serían más tranquilas y amables, mientras que los niños serían más animados y enérgicos. Pero, por alguna razón, sus 2 hijos resultaron ser todo lo contrario. Papá, estoy muy bien. Carol forzó una sonrisa. Al comprobar que realmente no estaba herida y que el equipo de protección había cumplido bien su función, la ansiedad en el corazón de Daniel finalmente se disipó. Daniel, continuemos, dijo Carol de inmediato, aún sin querer admitir la derrota. No más carreras, la interrumpió John directamente. ¿Continuar qué? ¿Quieres volver a chocar? Y así, el día llegó a su fin. Esa noche, Daniel se quedó acostado en su cama pensando en silencio. ¿Qué esperaba yo antes de salir hoy? ¿Qué fue exactamente lo que vio hoy? Parques de atracciones abarrotados. Niños corriendo por todas partes, llenos de vida y adorables. Bueno, entonces, al final no logró absolutamente nada hoy. Capítulo 5, Chapter 5, Museum Visit. El segundo día después de llegar a Boston.
Esta vez, Daniel por fin pudo dormir bien. Carol estaba completamente agotada por la diversión del día anterior, así que no se levantó temprano para sacarlo de la cama. Por una vez, durmió plácidamente hasta que se despertó solo. Estirándose perezosamente, Daniel abrió lentamente los ojos. Lo primero que vio fue a John sentado cerca, leyendo el periódico. Como se alojaban fuera de la ciudad, los tres habían alquilado un motel de carretera en las afueras. Este tipo de moteles eran comunes en todo el país, generalmente administrados por residentes locales a lo largo de las carreteras. «¿Estás despierto?», dijo John con naturalidad mientras seguía leyendo el periódico sin siquiera levantar la vista. Ve a ducharte primero. Para cuando termines, Carol ya debería estar despierta y entonces desayunaremos. ¿Está bien? Tras darse una ducha rápida en el baño, Daniel salió y vio a Carol sentada allí, bostezando somnolienta. En cuanto se dio cuenta de que él ya había terminado de ducharse, inmediatamente empezó a quejarse. «Daniel, ¿por qué no me despertaste? Hoy vamos a ver al Capitán América». Sus ojos se iluminaron al instante. «Me cae muy bien». «Bueno, entonces». Otra fanática del Capitán América. Lo que confundía a Daniel era que nunca antes había visto a Carol leer ningún cómic del Capitán América. Los tres devoraron rápidamente los sándwiches que les habían proporcionado el motel para el desayuno. Sinceramente, sabían fatal. Es evidente que el dueño no se había esforzado en absoluto en elaborarlos. Ni siquiera se acercaban a la calidad de la cocina de Mary. Después del desayuno, Carol miró de repente a Daniel. «Daniel, extraño a mamá». Daniel permaneció en silencio por un momento. Él también la echaba de menos. Aunque solo llevaba 5 años transmigrando a este mundo, ya había desarrollado profundos sentimientos por esta familia. Daniel podía jurar sinceramente que lo que más echaba de menos era a la propia María. Aunque, también echaba un poco de menos su cocina. Solo un poquito. «Papá, ¿podemos irnos a casa hoy?», preguntó Carol con esperanza. John también parecía extrañar un poco su hogar. Su expresión se tornó amarga mientras suspiraba. «No estoy segura. Este viaje a Boston no era solo para hacer turismo. Estoy esperando a alguien, pero aún no he tenido noticias suyas. Así que probablemente no hoy». Se frotó la frente con cansancio. «Si todo sale bien, mañana volveremos a casa». Las reacciones de los tres demostraron una vez más a la perfección el dicho. Si quieres ganarte el corazón de un hombre, primero gánate su estómago. Carol dejó escapar un gemido lastimero. «Tranquilos, chicos», dijo John con una sonrisa. «Hoy os llevaré al Museo Conmemorativo del Capitán América. Ahí está el espíritu de América». Después del desayuno, los tres se asearon brevemente antes de partir de nuevo. Conduciendo aquella vieja camioneta, se dirigieron hacia el Museo Conmemorativo. Las carreteras estaban en buen estado y despejadas, y al poco tiempo llegaron a su destino. Era un complejo enorme. El exterior del edificio estaba pintado de azul y blanco, con una estrella gigante en el centro. El diseño en su conjunto recordaba al traje del Capitán América. Una estatua del Capitán América se erguía orgullosa cerca de la entrada, dando una silenciosa bienvenida a los visitantes. Los tres se detuvieron un rato frente a la puerta principal para admirarla. Cada vez que John venía aquí, parecía profundamente conmovido. «No importa cuántas veces visite este lugar», dijo emocionado, «siempre me emociono. Este es el verdadero espíritu de Estados Unidos». Unos segundos después, finalmente les hizo señas para que avanzaran. «Vamos. Entremos». Al cruzar la entrada, se accedía directamente al vestíbulo principal del museo. A primera vista, las paredes estaban cubiertas por completo de fotografías en blanco y negro. Eran fotografías antiguas del Capitán América. No eran muchas, pero todas y cada una habían sido ampliadas, enmarcadas cuidadosamente y expuestas por toda la sala de exposiciones. Por supuesto, estos no eran los negativos originales. Los originales se conservaron en la sucursal de exposiciones de Nueva York.
Pero incluso estas copias eran increíblemente valiosas. Algunos habían sido aportados por familiares del Capitán América, otros por amigos y otros por antiguos compañeros de armas. Habían transcurrido más de 30 años. Esas personas ya habían envejecido. Pero se negaron a dejar que el capitán que llevaban en el corazón envejeciera junto a ellos. No querían que el mundo lo olvidara. Así pues, donaron voluntariamente estas fotografías de forma gratuita, permitiendo que las futuras generaciones recuerden para siempre los logros del capitán. El museo estaba abarrotado de visitantes. Todos ellos eran fans del Capitán América, lo admiraban y lo querían mucho. Y cuanto más miraba Daniel a su alrededor, más cosas mal empezaban a parecerle. Estas fotografías parecían demasiado reales. El hombre de las fotografías era entre un 70 y un 80% idéntico al Capitán América de las películas de Marvel que Daniel había visto en los cines en su vida anterior. ¿A qué clase de mundo he transmigrado? Daniel murmuró entre dientes. Por primera vez, empezó a dudar seriamente del mundo en el que vivía. Una terrible premonición surgió lentamente en su corazón. En lo más profundo de su mente, casi sentía como si una voz le susurrara. Es exactamente el mundo que crees que es. Daniel negó con la cabeza inmediatamente. No, se negaba a creerlo, no quería creerlo. Porque ese mundo era aterrador. ¿Daniel? ¿Qué estabas diciendo hace un momento? Carol lo había oído murmurar vagamente y se giró para mirarlo con curiosidad. Nada. De repente, Daniel se sintió nervioso, tan nervioso que incluso sus palabras sonaban torpes. Tenía que ser una coincidencia. Quizás los aficionados aquí eran demasiado apasionados, lo que hizo que todo pareciera increíblemente realista. Tenía que ser eso. Se negaba rotundamente a creer lo contrario. Porque si fuera cierto, entonces todos sus sueños, todos sus planes para el futuro, se harían añicos por completo. ¿Quién no sabía lo peligroso que era el universo Marvel? Si no tenías un padre poderoso o dinero de sobra, tu destino dependía enteramente de la suerte. Los pobres dependían de las mutaciones. Los ricos dependían de la tecnología. Ese dicho no era una broma. Y la mayoría de los tipos que mutaban solían acabar convirtiéndose en villanos antes de ser asesinados de todos modos. Cuanto más pensaba Daniel en ello, más se estremecía. Todo fue demasiado aterrador. No se atrevió a seguir pensando en ello. Cuando transmigró, Avengers, Infinity War acababa de estrenarse. Lo último que vio fue a Thanos aniquilando a la mitad de la población del universo con un chasquido de dedos. Ni siquiera había vivido lo suficiente como para ver la siguiente película. De lo contrario, probablemente no estaría tan asustado ahora mismo. Vamos, Daniel, dijo John mientras le tomaba la mano. Te mostraré estas preciosas fotografías y te contaré las historias que hay detrás de ellas. Tiró de Daniel hacia la primera vitrina. Mira este. John señaló con entusiasmo una fotografía. El hombre de la fotografía parecía delgado y frágil, con un uniforme militar que prácticamente lo engullía por completo. Parecía más un niño disfrazado que un soldado. Era flaco, de aspecto débil y bajo. Esta foto fue tomada cuando el capitán se alistó por primera vez, explicó John con una sonrisa. En aquel entonces, era más débil que una persona común. Tan frágil como se puede ser. Pero incluso entonces, ya tenía un gran corazón. Los ojos de John brillaban de admiración. Incluso cuando lo golpeaban, seguía insistiendo en defender la justicia. Era obvio que John era un superfanático absoluto del Capitán América. Conocía la historia del capitán como la palma de su mano. Cuanto más se emocionaba, más animado se ponía. Antes de que los dos niños reaccionaran, él ya estaba agitando los brazos con entusiasmo, representando las escenas como si las hubiera presenciado personalmente. Aunque, por aquel entonces, probablemente solo era un niño pequeño. Y por eso el Capitán América es verdaderamente genial. Se merece nuestra admiración y respeto. Solo con esta fotografía, John ya había hablado durante casi 5 minutos seguidos.
Las palabras brotaban sin parar de su boca y la saliva prácticamente volaba por todas partes. Los dos niños quedaron completamente atónitos. Carol simplemente no comprendía del todo de qué estaba hablando. Mientras tanto, Daniel sentía que su cerebro estaba a punto de colapsar por completo. Esa terrible premonición en su corazón se hacía cada vez más fuerte. Su desconfianza hacia el mundo al que había reencarnado se disparó. Vamos, veamos la siguiente foto, dijo John con entusiasmo mientras arrastraba a los dos niños. Todavía hay muchas más. Tengo que contároslas todas. Continuó divagando sin parar mientras avanzaban. En ese momento, era evidente que John tenía un aspecto anormal. Era la viva imagen de un fanático obsesionado. Gracias por escuchar este capítulo. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense mucho, corazón negro.